Pensaba que ser policía era sinónimo de poder, control y orden. Pero después de arrestar a un hombre inocente, mi vida dio un vuelco. Se llama Jonathan y su historia se ha convertido en mi amarga realidad. No era un delincuente. Me convertí en parte de un sistema que destruye vidas sin piedad. Ahora no solo tengo que responder por mis actos, sino también acabar con ese sistema que no me deja en paz. Nunca olvidaré ese día. Era mi primer turno sola en la policía y ya me imaginaba como una heroína, alguien capaz de cambiar esta ciudad mientras los demás solo lo intentaban. Mi uniforme me quedaba impecable, mis botas reflejaban la luz de las farolas y en mi corazón ardía la sensación de victoria. Había terminado la academia con honores, superado todas las pruebas y ahora tenía la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Estábamos en un grupo, pero ahora trabajaba sola. Al principio fue difícil, mantener todo bajo control, no tener apoyo cerca cuando algo salía mal. Pero la sensación de poder que acompañaba cada uno de mis pasos me ayudaba a calmar los nervios. Lo conseguirás, pensaba mientras me sentaba al volante y encendía la radio. Era mi oportunidad de demostrar que era capaz. Que no era solo otra estadística más del sistema, sino una persona que haría algo importante. Mi ruta era por una zona que antes se consideraba peligrosa. Pero, ¿qué era el peligro para mí? Ya había visto la mirada de quienes cometían delitos. Ya había probado el sabor de la adrenalina. No tenía ninguna duda de que podría controlar cualquier situación. No tenía miedo. Estaba preparada para todo. Para demostrar a los escépticos que yo era capaz de imponer el orden. Mi primera parada fue por una llamada que alertaba de un comportamiento sospechoso. Parece una situación normal, nada especial, pensé. Llegué al lugar y vi a un hombre que no era de allí junto a una tienda. Era un hombre negro con gafas oscuras que estaba de pie junto a la entrada y miraba su teléfono. No había nada sospechoso en su postura, pero mi instinto me dijo inmediatamente, es él. Era a quien podía arrestar para demostrar mi determinación. Salí del coche y señalé con el dedo en dirección a él. Tiene que alejarse de la tienda, le dije, acercándome. Nuestras miradas se cruzaron, pero sus ojos no mostraban miedo ni hostilidad. No. Simplemente me miró, como preguntando, ¿por qué? Te estaban observando, le interrumpí rápidamente, tratando de no mostrar que algo me había desconcertado. Dame tus documentos. Me comporté con confianza, aunque algo comenzó a oprimirme el pecho. Quizás era la seguridad de que la intuición siempre tiene razón. Quizás era solo el miedo de no estar a la altura de la imagen de policía que tan orgullosamente llevaba. Pero en sus ojos no vi nada que pudiera alarmarme. Solo estoy esperando a mi hermana, respondió, y eso me pareció extraño. En voz baja, pero con un tono de seguridad. Me explicó que estaba esperando para almorzar, porque solían quedar allí, cerca de su trabajo. Todo parecía sencillo. Una simple coincidencia. Pero entonces, ¿por qué me temblaban las manos cuando le volví a preguntar, los documentos? Ya no podía parar. Sentí cómo se despertaba en mí lo que había aprendido en la academia, cómo nos entrenaban para no retroceder. Si algo parece incorrecto, hay que detenerlo. No parecía una persona normal y ya había decidido que ese hombre era sospechoso. Me acerqué a él, señalando de nuevo mi cinturón, las manos a la vista. Mi voz era brusca, maliciosa. Era mi decisión. Y si no hubiera obedecido, lo habría interpretado como una amenaza. Y entonces llegó el momento. Ni siquiera me di cuenta de cuándo sucedió. Sacó la cartera para mostrarme sus documentos. En ese mismo instante, lo agarré del brazo y le quité las esposas. Contra todas las reglas, pensé. Y lo arrastré hasta el coche. La gente ya había empezado a grabarlo con sus teléfonos. Su hermana,
que había salido de la tienda, vio todo lo que estaba pasando. Rápidamente redacté un informe, incluyendo todos los detalles que justificaban mis acciones. Estaba segura de haber hecho lo correcto. Lo saqué de la ciudad, porque eso es lo que hacen los policías. Pero todo cambió cuando el juez intervino en el caso. Solo entonces comprendí que ese momento había sido el principio del fin. Estaba sentada en mi oficina en la comisaría, tratando de ordenar mis pensamientos después de todo lo que había pasado. Oficialmente, estaba segura de que todo se había hecho correctamente. El informe estaba completo, mis manos no temblaban por la adrenalina, aunque sentía que mi postura era un poco demasiado rígida y mis palabras demasiado autoritarias. Había dejado claro que teníamos derecho a todo, lo que significaba que debía demostrar mi fuerza. Pensaba que todo iba según lo previsto. Pensaba que así mantendríamos el orden. Pero algo no estaba bien. Algo no parecía real. Si hubiera sido sincera conmigo misma, habría comprendido que ese retraso fue un error mío. Él no era un delincuente. No tenía ninguna mala intención. Era solo mi pasión por demostrar que tenía derecho a actuar como lo hice. Todo lo que oía de los oficiales superiores era hablar de fuerza, orden y control. Solo seguía las reglas que nos habían enseñado. Dejar las dudas fuera. El día pasó rápido y, al contarles a mis compañeros sobre el arresto, escuché sus opiniones. Sergei, mi compañero mayor, me lanzaba miradas de reprobación mientras yo alardeaba de cómo había resuelto la situación. Él guardaba silencio, pero sentí que me observaba, tratando de encontrar lo que no estaba bien. Luego tuve una reunión con el teniente. Me hizo una pregunta sencilla que me desconcertó: ¿has visto el video de la cámara? En su voz no solo se percibía preocupación, sino algo más, miedo. Lo miré. ¿Para qué? Lo he escrito todo correctamente. El hombre no obedeció, la amenaza era real, respondí, tratando de parecer convincente. Pero algo dentro de mí me susurraba con calma: mira el video, comprueba tu seguridad. Pero no lo hice. Al día siguiente, todo cambió. Por la mañana recibí un mensaje diciendo que el juez se haría cargo del caso. Mi caso. Al principio ni siquiera le presté atención, pero cuando supe que el juez Marcus Carter se encargaría del caso, me alarmé seriamente. Había oído hablar de él. No era un juez cualquiera, era un juez que siempre encontraba la verdad. Siempre. Y si se había atrevido a hacerse cargo de mi caso, significaba que algo no estaba bien. Aún no sabía que ese sería un punto de inflexión en mi carrera. El juicio comenzó oficialmente a primera hora de la mañana del lunes. Entré en la sala con una gran confianza en mí misma, aunque con un ligero temor en mi interior. Era mi primer arresto importante. Mi primer paso en mi carrera como policía independiente. Pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que algo no iba bien. En la sala del tribunal hacía mucho calor y había mucha gente. Estaba sentada junto al abogado de la ciudad, que me sonreía para tranquilizarme. Pero su sonrisa no ayudaba, sentía que se avecinaba una tormenta. El juez Carter entró en la sala y todos se pusieron de pie. Su mirada era fría y penetrante, como si pudiera entender de inmediato quién era quién en esta historia. Sus ojos oscuros se posaron en mí y sentí como algo pesado me oprimía el estómago, como si me hubieran pillado infraganti. Después de algunos trámites, el juez Carter se dirigió a los abogados. Escuché mi nombre y sentí que mi corazón se detenía. Todas mis palabras y acciones parecían tan insignificantes ahora. Una y otra vez revisaban el video. El video que tan apresuradamente olvidé revisar. El video. Fue un momento que nunca olvidaré. Me vi a mí misma. Mis palabras eran duras, no como las recordaba. Mi mano no era tan segura como creía. Él estaba tranquilo.
Simplemente esperaba a su hermana. Todos los testigos del video lo confirmaron. Pero yo estaba ciega a la verdad, ciega a lo que debía ver. En cada movimiento era pacífico, no agresivo. La sala se llenó de silencio y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Empecé a comprender que el video no era solo una prueba, era mi fracaso. Mi terquedad. Mi autoestima. Estaba construida sobre nada, sobre los informes que escribía, sobre la convicción de que tenía razón. Pero no era así. Y ese video lo demostraba. Todos mis miedos, todas esas pequeñas grietas en mi mundo comenzaron a hacerse visibles. Entonces, el juez Carter se dirigió a mí. Su voz era tranquila, pero me heló el cuerpo. Agente Stepanova, está bajo juramento. Sus acciones serán objeto de una investigación exhaustiva. Su actitud ante esta situación no puede quedar sin consecuencias. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. La sala se quedó en silencio. Mi mano se extendió hacia los papeles que tenía delante, pero ni siquiera podía pensar con claridad. ¿Qué decir? ¿Cómo justificarlo? Era imposible responder a su pregunta. Porque sabía que ya no podía esconderme detrás de mis excusas. Estaba sentada en la sala del tribunal, sintiéndome pequeña, como una niña que no sabe cómo salir del laberinto de sus propios errores. El juez Carter estaba allí, con una mirada fría, como si ya lo supiera todo, incluso antes de que yo abriera la boca. Y yo simplemente no podía entender lo que había pasado. ¿Cómo había podido exponerme así? Toda mi experiencia, todas las lecciones que había aprendido durante mi formación, todas mis creencias, todo empezó a desmoronarse ante mis ojos. No se trata de la verdad, pensé. Todo el sistema en el que creía tan firmemente tenía su lado oscuro. Ahora yo formaba parte de ese sistema y mis manos no estaban limpias. Tuve que subir al estrado para testificar. El suelo se desvanecía bajo mis pies y el corazón se me encogía en el pecho. Todas las miradas estaban puestas en mí y no encontraba palabras para justificarme. Sabía que verían la verdad en el video. Solo podía escuchar en silencio mientras el abogado defensor analizaba cada uno de mis pasos. Oficial Stepanova, ¿por qué cree que este hombre era una amenaza? Las palabras resonaban como golpes. Hice una pausa, tratando de ordenar mis pensamientos. Yo, lo vi cerca de la tienda. Estaba allí demasiado tiempo, como si estuviera esperando que lo vieran, respondí, tratando de sonar convincente. Pero incluso yo sabía que sonaba poco creíble. Mis palabras se volvieron débiles, el silencio comenzó a amenazar mi autoestima. El juez Carter volvió a mirarme con esos ojos fríos. Está intentando justificar sus acciones, pero en sus palabras no hay hechos concretos, solo suposiciones. ¿Cómo puede decir que el hombre era una amenaza si no tenía pruebas? Volví a contener la respiración. Sus preguntas me arrebataban los últimos restos de confianza. Pero yo seguía sin renunciar a mi versión. No podía. Era mi primera operación en solitario y ya estaba dispuesta a demostrar que podía ser una policía que no temía asumir responsabilidades. Podía defender mi postura, al fin y al cabo, estaba entrenada, estaba en mi puesto, sabía cómo funcionaba todo. Pero algo empezó a cambiar en la sala. Cada mirada, cada palabra del abogado defensor me mostraba la realidad. El video que volvieron a mostrar me hizo sentir como todos mis intentos por mantenerme en el papel de la justicia se desmoronaban. Fue como una revelación. Vi cómo el hombre sacaba tranquilamente su cartera, sin mostrar ninguna amenaza, ni con gestos ni con palabras. Me vi a mí misma, demasiado agresiva, demasiado decidida, con las manos en llamas, incapaz de aceptar la realidad. Empecé a recordar momentos en los que mis acciones parecían tan naturales, tan correctas,
Pero ahora todo eso parecía un cuadro que se desmoronaba con solo mirarlo. Pero lo que más me impactó fue la reacción de Jonathan. Estaba sentado en la sala del tribunal junto a su hermana, y cuando el juez Carter le pidió que dijera cómo había afectado esto a su vida, sentí que todas mis justificaciones se desvanecían. Contó cómo temía que su nombre estuviera ahora en la policía, cómo sus familiares y amigos habían empezado a mirarlo como a un delincuente, aunque no había hecho nada malo. Ustedes me veían como una amenaza. Pero yo solo era un hombre que esperaba a su hermana, dijo en voz baja, pero sus palabras destrozaron mis convicciones. No podía seguir mirándole a los ojos, no podía mantener el mismo nivel de confianza. Y entonces comprendí lo que había perdido. No se trataba solo de un error. Era algo más. Era el momento en que el sistema que debía proteger a las personas utilizaba la fuerza para controlar y manipular. Yo formaba parte de ese sistema y todo aquello empezaba a parecerme un disfraz, un engaño que se ocultaba tras la ley y el orden. Mi objetivo no era servir ni proteger, sino manipular y controlar. Lo que estaba sucediendo en la sala se convirtió en mi realidad. Me di cuenta de que no solo había cometido un error. Me había convertido en parte de una gran injusticia que yo misma había ayudado a crear. Hoy, Jonathan no es el único que ha tenido la oportunidad de decir la verdad. Mi carrera, mi reputación, todo lo que creía que era correcto, todo eso comenzó a desmoronarse. Y lo que es más importante, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de las consecuencias. Esa noche no pude dormir. Todos los momentos que había considerado éxito se convirtieron en una pesada carga que me oprimía el pecho. Todo lo que alguna vez había considerado correcto ahora me parecía erróneo. No se trataba solo de Jonathan, se trataba de todo lo que había hecho, de cómo había permitido que el sistema me utilizara. Sentía que me encontraba en una encrucijada, ¿sería capaz de encontrar el camino hacia la recuperación o lo había perdido todo para siempre? En la sala del tribunal, ya no podía mantener la máscara de confianza. Ya no podía seguir simplemente la corriente, las reglas que había aprendido, que me habían moldeado. Era testigo de cómo la verdad estaba desenmascarando mis excusas, y lo único que podía hacer era quedarme allí, como si estuviera atrapada, tratando de salir de la situación en la que yo misma me había metido. Pero no todos tuvieron esa oportunidad. Escuché cómo los abogados de la acusación volvían una y otra vez a los hechos, vídeos, testimonios que se volvían cada vez más difíciles de soportar para mí. Intentaban mostrarme no solo como alguien que se había equivocado, sino como alguien que formaba parte de un sistema más amplio que destruía la vida de las personas. Y eso me impactó. Jonathan no era el único. Me di cuenta de que él era solo una parte de una historia enorme. Una historia que duraba años, en la que yo era solo una pequeña pieza de una máquina terrible. No se trataba solo de una operación mal llevada a cabo o de un hombre al que había detenido sin motivo. Se trataba de toda la estructura, de todo lo que se sostenía y se sigue sosteniendo a cada paso, en cada cambio, en cada informe que se redacta sin preguntas, sin dudas. Las mismas preguntas que yo había ignorado ahora se cernían sobre mí. Mi abogado intentaba calmarme, pero yo ya no podía escuchar sus palabras tranquilizadoras. Hablaba de posibles acuerdos, de cómo evitar consecuencias aún peores, pero yo sabía que eso no era suficiente. Cada intento de salvarme solo me arrastraba más hacia el abismo. Ya no podía detener el curso de los acontecimientos, y eso era lo que más me aterrorizaba. Salí de la sala del tribunal cuando todos se habían ido y sentí que las piernas me fallaban, como si aquella gran sala me estuviera succionando las últimas fuerzas. Ahora sabía que no había ninguna posibilidad de volver atrás. Me acerqué a la puerta y vi a Jonathan, sentado allí con su familia. Era imposible de imaginar. Estaba tan lejos de cómo había imaginado mi carrera, un policía que detiene a los delincuentes y protege a los inocentes. Y ahora estaba frente a las personas a las que había perjudicado, y era impotente.
Su mirada era tranquila. No parecía enfadado, no sentía ninguna agresividad. Simplemente me miraba como a una persona que también necesitaba ayuda. No me insultó, no gritó, no maldijo, solo me miró. Y eso fue lo peor. Lo siento, salieron las palabras de mis labios, pero sonaban vacías. No podía volver atrás, no podía arreglar lo que había hecho. Era todo lo que podía decir. Y sabía que no sería suficiente. Ni para él ni para mí. No podía cambiar la situación. Al día siguiente recibí un mensaje. El caso no había terminado, incluso después de que yo hubiera admitido mi culpa. Pero el verdadero paso hacia la recuperación tenía que empezar por ser sincera conmigo misma. Tenía la oportunidad de testificar abiertamente sobre todo lo que había sucedido en el sistema, sobre todas las acciones ilegales que había ayudado a encubrir. Mi abogado seguía presionándome para que llegara a un acuerdo, pero ahora sabía que no podía simplemente salir de allí. Salir de mis propias exigencias y de las exigencias del sistema en el que había creído. Ahora no solo estaba luchando por mi carrera o mi nombre, sino por mi moral y por la verdad. Pero el camino hacia la verdad era difícil y doloroso. Y, como comprendí, el verdadero juicio, la verdadera lucha, comienza cuando estás